cordial de las bienvenidas. El día de hoy estaremos realizando la tutoría número 2, la tutoría número 3 de lenguaje y realidad social de este tercer cuatrimestre del 2022. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Wendy Edith Prado Rodríguez y estaré a cargo de esta tercera tutoría. Para hacer un repaso de las asignaciones que están por venir, les comento que en la asignatura de lenguaje y realidad social, pues se gana con un mínimo de 7, que equivale a un 70 como promedio. Ahorita ustedes están por iniciar el proyecto número 2, que tiene un valor de 3, en donde se va a evaluar el capítulo 2 de la unidad didáctica. Y la fecha de entrega, ustedes van a tener un plazo único a partir del 1 de noviembre y concluye el 5 de noviembre. Para quienes estén preguntando cuándo estarán los resultados del proyecto número 1, pues este iniciará próximamente en esta primera semana de noviembre. Para tanto, bueno, recordarles que en esta asignatura de lenguaje y realidad social hay reposición y esto es muy importante contemplarlo para que ustedes pues lleven a cabo todo su esfuerzo y la responsabilidad del caso para que vayan a aprobar esta asignatura de la mejor forma. No se den por vencidos. Den todo lo que está en su alcance, todo el esfuerzo para que puedan llevar a cabo este curso y lo aprueben. Las consideraciones generales, como siempre les comento, por favor estén pendientes de la plataforma. Si tuvieran problema, pues pueden ingresar al canal. Ahí ustedes todos los anexos que tienen, las pestañas, las pestañas en donde proyectos, el foro de dudas, en donde ustedes pueden entablar una comunicación asincrónica con mi persona para poder aclarar sus dudas. Recuerden siempre tener leído y revisado todo el material didáctico y que estén siempre pues dando al entorno canalmente puedan ser partícipes del avisos, chat interactivo y así ustedes puedan ir con más guía y orden a lo largo de esta estructura. Recuerden revisar siempre todas las pestañas que se les van habilitando, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde ustedes, especialmente cuando se trata de un proyecto, pueden cargar el machote y ahí pues ustedes van realizando, asignando según el programa que viene en la orientación académica. Recuerden que todo instrumento de evaluación se debe de subir al entorno en la pestaña correspondiente y en formato PDF, identificándose de tal manera que ese archivo no se les vaya a perder, que ustedes se aseguren de que suben el documento correcto. Recuerden que si ustedes no presentan alguno de esos instrumentos, prácticamente equivale a la pérdida de la asignatura. Y recuerden que la idea de copiar y pegar ideas que son ajenas y tomar, esto se considera plagio y pues estaría incurriendo aquí pues en una falta grave. Entonces, a la invalidez del instrumento y a sanciones académicas. Pues ante todo, esa ética que les permite realizar los trabajos por su propia autoría, los medios. Sé que a veces puede resultar un poquito abrumador, pero es todo un ejercicio en el cual ustedes ponen a prueba todo el potencial que tienen. Entonces, aprovechen todas esas habilidades que ya manejan y pónganlas en práctica para que puedan realizar esos trabajos mucho más esfuerzo todavía. ¿Ustedes tienen alguna duda? Ya saben, les agradezco mucho a quienes han tomado esta directriz y han enviado cada vez que me escriben su nombre completo, con cédula, al centro al que pertenecen, cuál es la duda de manera clara, de manera precisa, completa, para yo poderles ayudar en ese foro de dudas. Recordarles siempre que doña Ana
Cristina va a responder únicamente consultas que tengan que ver con aplicaciones, con cuestiones ya de expediente académico y no necesariamente consultas de curso. Eso tienen conmigo. Y recordarles que pues las redes sociales son un medio que nosotros avalemos oficiales y en estos, si bien la comunicación puede decirse que también se incurre en muchos malos entendidos y mala información que se van brindando en esto. Entonces es 1000 veces mejor que ustedes se comuniquen con, ya que las redes sociales pues no son un medio avalado. Bueno, en este capítulo 3, que es el nombre, el desafío de la equidad, acabar con la discriminación, la opresión y la violencia, estaremos viendo aspectos muy importantes que les van a permitir a ustedes analizar cuáles son esos mecanismos que producen la discriminación, que producen la opresión y también, no solamente cómo es que se generan digamos que sistemas de opresión, también cómo, cuáles son esos recursos que se pueden obtener para combatirlas desde esa perspectiva de los sistemas y por medio de la comunicación y los elementos que van organizando la realidad social. Y es muy importante que ustedes templen este sumario que abarca el capítulo 3, tiene que ver con estos puntos de la diferencia, la discriminación, la marca de la mal llamada raza y la etnocentrismo y colonialidad explican opresión, sexismo de las razones para ser feminista, de la discapacidad a la accesibilidad y también la sexualidad también es diversa. Bueno, es parte de va a ir contemplando este capítulo 3 y antes de iniciar, pues sí quisiera leerles este fragmento que es muy atinado precisamente a los temas que vamos a ir viendo en este capítulo 3. Dice así: la justicia social no debería referirse solo a la distribución, sino a las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo y ejercicio de las capacidades individuales, de la comunicación colectiva y de la cooperación. La injusticia se refiere principalmente a dos formas de restricciones que incapacitan: la opresión y la dominación. La opresión designa las desventajas e injusticias que sufre alguna gente no porque un poder tiránico las coaccione, sino por las prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad liberal. Sus causas están insertas en normas, hábitos y símbolos que no se cuestionan, en los presupuestos que subyacen a las reglas institucionales y en las consecuencias colectivas de seguir esas reglas. En síntesis, consecuencia de los procesos normales de la vida cotidiana. Y a esta frase, a este extracto, podríamos ir pensando en quién es un ser humano, a qué se refiere esta expresión. Ustedes ya han visto a lo largo de los capítulos, nuestra especie es el resultado pues, de esa evolución que es solamente biológica, sino también sociocultural, y que el ser humano es además pues, un concepto en tanto una entidad imaginaria, es un ser definido por todos aquellos discursos sociales que ha ido pues, siendo afectado por estas relaciones de poder que se encuentran a lo largo y ancho de los sociales. Bueno, podríamos pensar que el tema que abarca el día de hoy en nuestro título definitivamente nos atañe a nosotros como individuos, una especie que tiene características genéticas que además somos definidos. ¿Qué es eso de un ser humano? No es que llegamos a convertirnos en tal. Muchas veces estamos pues perdidos entre sistemas de diferencias,
entre lenguajes que nos permiten y nos enseñan a distinguir cuáles signos, cuáles son esas relaciones tácticas que tienen ya propias del lenguaje, esas relaciones semánticas que obviamente del significado que se va a establecer. En un mundo en donde el lenguaje va creando la realidad, ahí podemos ir poco a poco viendo cómo es el mundo, cómo es que se van presentando esos signos que van siendo pues sustituidos y que hacen que cada vez las cosas adquieran un significado más palpable, más posible de leer, más fácil de entender esas diferencias y comprender el entorno en que estamos. Entonces, aquí lo podríamos ver tan fácil como el color azul. Algo tan fácil como decir, bueno, el color azul definitivamente no es aquello que es lejano, por ejemplo, es opuesto, aquello que nos marca en la identidad, quién soy yo, quién eres, que yo y tú no somos mismo, digamos, a nivel, pues, semántico y en las relaciones sociales, como esas distancias de la significación marcan unos diferencias en el lenguaje, sino también en las interrelaciones sociales. Entonces, aquí es importante identificar que una diferencia no supone comprenderla como una jerarquía. Y vamos a ver que esta existencia humana que nos de nosotros en esta forma de vida va a estar determinada por muchos factores que van a ser diferenciadores, que no solamente van a ser biológicos, sino también sociales. Es decir, aquí vamos a encontrar diferencias entre hombre y mujer, quién tiene cierta edad, cuáles son las características que va a tener una persona en un momento determinado según sus rasgos físicos particulares, según el oficio o la ocupación que tenga. En fin, todos estos elementos que van caracterizando, constituyendo al ser humano, van a ser marcadores de diferenciación a lo largo de su vida en una sociedad. Entonces, vamos a ir viendo desde este punto que efectivamente la sociedad resulta dividida en distintos, incluso al interior de una misma cultura. Costarricenses, por ejemplo, y ya nuestra cultura es homogénea y todos son ricos y demás, vamos a ver que tenemos diferencias muy marcadas dentro de la cultura o comunidad. Y estos vamos a irlos comprendiendo y experimentando cada quien de forma particular, cada quien de manera muy peculiar, ya sea porque está dentro o fuera de estos círculos de la comunidad. Entonces, así como el natural va a estar repleto de biodiversidad, la realidad social también va a estar inmensamente rebosante de una diversidad cultural. Entonces, aquí vamos a ver que dentro de esta misma diversidad, pues tenemos unas diferencias que no tienen por qué ser causa de conflicto social. Pero ¿qué es lo que sucede? En nuestra sociedad tenemos el problema de la discriminación que se va iniciando o que surge cuando esa diferencia se comprende de acuerdo con una escala de valor que va a ir limitando la definición de lo que es humano. Entonces, ¿por qué es que ocurre esto? Bueno, cuando la se piensa con otros que es idealizado y se va apropiando de humano y al mismo tiempo va excluyendo a otros, va alejando, aislando a ciertas personas, ciertos sujetos sociales. Ahí va a encontrar una diferenciación. ¿Por qué? Porque hay un rechazo total de parte de este grupo superior y que limita el acceso a esa comunidad a personas, ya sea por su sexo, ya sea por religión, bien por su piel,
por el lugar de nacimiento, incluso por esas creencias o por algún tipo de conducta que tenga pues esa persona. Entonces, aquí es muy importante que podamos reconocer que la opresión no es solo dentro de los regímenes tiránicos o dentro de las dictaduras que a lo largo de la historia que se han presentado, sino que también las vivimos día a día en nuestra sociedad, en una sociedad como la costarricense, por ejemplo, que se considera libre, que se considera democrática. ¿Qué es lo que pasa? Inconscientemente, detrás de todas estas acciones, que en teoría pueden ser muy bien intencionadas, aquí vamos a tener una tendencia a inmovilizar, a reducir a un grupo, a alguna categoría de personas, bien a limitarlas. En consecuencia, vamos a ver que esas oportunidades para desarrollar y que estas personas puedan ejercer sus habilidades se van a ir viendo obstaculizadas, se van a ir viendo bloqueadas o censuradas según la necesidad expresiva que tengan estas personas, según las necesidades pues emocionales, sus necesidades de pensar. Entonces, esto es precisamente lo que vamos a abordar acá, que surge la educación, que es importantísimo agarrar el lenguaje con pinzas y ser muy conscientes de lo que significa el término que estamos usando a la hora de expresarnos para ir determinando realidades, para ir determinando. Entonces, claro, también vamos a ir destacando siempre el rol clave que tiene el lenguaje para ir generando como meta una transformación de la realidad social. ¿En qué dirección? En la dirección de precisamente es desde el lenguaje donde se puede subsanar esta brecha que va marcando injusticia, que va marcando separación y al mismo tiempo podamos ir equilibrando estos males que se han ido originando precisamente desde este sistema de significación que parte del germen del lenguaje. Entonces, pues aquí vamos a ir viendo que a lo largo de la historia, es cierto, vamos a ir viendo solamente en la actualidad acciones que van a la exclusión, a la opresión, incluso a la violencia de las personas. Entonces, si nosotros pensamos, ¿qué es eso de la discriminación? ¿Cómo llega la diferencia a convertirse en un problema? ¿Cómo es que llega a percibirse algo diferente como si fuera un defecto? ¿Cuándo se señala una diferencia entre individuos y cuándo se discrimina a alguien? ¿De qué manera las diferencias existentes entre las personas aquí pues van a ir abstrayendo la llamada humanidad y van a ir originando injusticia, relaciones de opresión o de dignidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos ir viendo esto poco? Bueno, ¿qué sería lo que ocurre cuando otras personas no logran ver en la otra a un ser humano? Cuando se deshumaniza, cuando se sacrifica a la persona que tenemos enfrente. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de que el otro que está a la par mía es un igual, somos de los mismos? E iniciamos pues con esta acción de juzgar, se empieza a señalar a la otra como inferior, defectuosa, cuando empezamos a ya no reconocer que existe una humanidad o una igualdad de derechos para la otra persona. Bueno, resulta que aquí vamos a analizar fuertemente estos conceptos como derechos o la equidad que van a ser de alguna manera que no son naturales, ¿verdad? Definitivamente viene desde un concepto abstracto, pero que va a ser muy importante para entender que cada sociedad va a ir definiendo lo que era derechos humanos. Entonces, en un tiempo tan globalizado,
definitivamente nuestras sociedades van a ir cada vez más interconectadas. Y esto va a permitir que muchos de ver el mundo entre sí, pues vayan de alguna forma casándose o bien discrepando, chocando, y a partir de ahí pueden ir produciendo conflictos y también con una negociación. Entonces, aquí hay un concepto importante que tiene que ver con la libertad, que tiene justicia, con la igualdad, que todo esto pues son ideas que solo van a existir en realidades objetivas o intersubjetivas. Va a depender de las creencias, va a depender de las acciones de los individuos en una sociedad. Entonces, ¿cuándo va a tener una significado en común? En tanto los miembros de una comunidad actúen en consecuencia con... Lo que pasa es que esos conceptos quedan tan abstractos que cada quien va a ir asimilando la significación pues muy a su conveniencia, y aquí radican muchos problemas. Recuerden que antes señalamos que el poder del lenguaje siempre va a estar en la capacidad creadora, en esa capacidad de las realidades reales, y que cada una de estas acciones y pues palabras que vayamos realizando van a ir formando fuerzas en dirección a ciertos significados culturales en torno a ciertas realidades sociales. Entonces, afirmar que la existencia de los derechos humanos supone el compromiso de reconocer cada una de las palabras que la humanidad es una sola, aunque sea enormemente diversa, que todas las personas, comunidades y grupos merecen los mismos derechos. Y esto es algo que, pues, discutiblemente es maravilloso, pero realmente se aplica, realmente contribuimos a una cultura más, una cultura de paz. Bueno, resulta que nosotros como individuos y como especie, sí, tenemos por supuesto una capacidad y un potencial enorme para ir cambiando estas dinámicas que generan una unificación, eso equitativo de las relaciones sociales. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros ya? No África, sino como sociedad globalizada. Bueno, nuestro gran reto ahorita es aprender a convivir, aprender a estar respetando siempre la de que realicemos esto. Va a depender nuestra supervivencia como humana. Entonces, de ahí radica la importancia de lograr comprender que estos elementos van más allá de tener una sociedad, va incrementando, va sumando la habilidad de supervivencia que tenemos. Entonces, yo, un tú, un él, nosotros, ustedes, ellos, palabras tan cortas, nombres personales, van a ir revelando una conciencia de identidad. Resulta que antes de la palabra, pues vamos a iniciar genética. A partir de ese código genético, van a ir pues, definiendo todas las características orgánicas de un ser vivo, la diferencia de la regla del juego. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso del ser humano, una vez que nace, ambiente determinado, esa cultura va a ser también su parte. ¿Qué va a pasar? Que al exponer a cada quien todas estas influencias, toda esta variedad que se va viendo de diferenciación cultural, va a ir marcando y va a ir aportando en esa riqueza de esa realidad en la que está habitando, y por supuesto vamos a ir reflejando complejidad. Entonces, ¿qué sucede? Que cada persona, dicho desde la primera tutoría, cada persona va a ir experimentando la realidad de la vida cotidiana centrada en lo que le resulta más cercano, más familiar, más a la mano. Y en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Bueno,
que se va a imaginar un modelo de ser humano basado en lo que es semejante, en lo que es cercano a sí mismo y comunidad. Entonces, comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se encuentra frente a otro ser humano, todo distinto, se le hace semejante, todo lo contrario. Está lleno de diferencias que son imposibles y de alguna manera va a generar un distanciamiento de forma natural, pero que aquí viene de este razonamiento ver que las semejanzas son solamente las semejanzas más, muchísimo más que aquellas diferencias que para simple vista. Entonces, para muchas personas puede que se haga más difícil reconocer la igualdad de otras personas que tengan rasgos físicos diferentes. Se van a decir a mí que soy igual a la persona que viene de otra cultura. Bueno, esto es parte de estos anteojos culturales, lo que decíamos, aquel realismo lleno que nos impide poder discernir y poder comprender que estas conclusiones que parecieran tan automáticas suelen ser lo que va a guiar precisamente a cuál sería la alternativa más saludable para las sociedades, ir reconociendo que hay una diversidad y que esta característica de la vida misma, tanto biológica, ya hay riqueza humana, tenemos características que hacen ser parte de la especie, puesto como respeto, eh, una necesidad de convivencia, la relativa armonía, bienestar que se va a formar. Cada persona va a estar rodeado de muchos signos que van a ir comunicando pues sus diferencias, ya sean biológicas o bien sociales. Entonces, podremos ver diferencias tan sencillo como el cabello, la postura, el tono de tenga, la vestimenta, en fin, en cualquiera de estos casos, y vamos a ver que todos van a ir produciendo, van a ir sustituyendo a la persona desde un determinado contexto social, tal como el signo va a ir reemplazando al hombre. Entonces, claro, esta interpretación de ese texto, de la lectura, codificando como ser humano, necesita muchísima y una apertura del intelecto y pues también de la voluntad. Porque, bueno, cada cultura va a ir estableciendo natural. Recuerden que aquí, pues cuestiones naturales, vamos a irlas viendo como un constructo tal, como un... Entonces, vamos a ir viendo que el lenguaje definitivamente va a ir otorgando significado a las múltiples diferencias posibles que hacen que nosotros percibiendo a lo largo de nuestra vida esas diferencias, esa realidad. Entonces, claro, empezar a distinguir quién es un yo, quién es un tú, un él, un nosotros, un ustedes y un ellos. Aquí vamos a ir premiados por la objetividad, y aquí vamos a ir reconociendo cómo esa separación que es propio frente a ajeno va a ir marcando diferencias y esas diferencias se van a ir basando en lo que vamos a ir percibiendo, ya sea como familiar, como cercano, en oposición a aquello que ha sido, aquello que... Entonces, todo esto es parte de la organización social en la que nos encontramos. Y esto se va a ir reflejando como mediante la ley. En todas las formas que tenga de significar, en las formas de manera no consciente,
a través de las prácticas comunicativas más cotidianas se comunica cosa. Bueno, lo aceptable, aquello que se desea o aquello que es importante para una sociedad. Y al mismo tiempo, aquello que como sociedad vamos considerando inaceptable, indeseable, indiferente. ¿Y qué pasa con estos criterios? Ya que se aplican a las personas al interior de una misma comunidad, no necesariamente tengo que estarlos aplicando a una persona que está de otro continente. También suceden dentro de la misma familia, dentro de la misma comunidad. Entonces, aquí vamos a ir viendo que las cosas van a estar cargadas siempre como una especie de arma. Tiene un montón de municiones y esas municiones son las emociones. ¿Qué? Porque el lenguaje van a ir creando signos. Vamos a ir viendo que también va a ir produciendo realidades significativas que van dando la comprensión del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que el lenguaje también va a ir transformando a las personas y resulta que cuando se las significa de una manera y no de otra, al darle ciertos atributos que son pues muy distintivos, que tienden a sobredeterminar su posición o identidad dentro de la organización social, vamos a darnos cuenta que el lenguaje definitivamente no es neutral. Desde su germen, el lenguaje no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ir viendo que desde el sistema de significación cultural vamos a estar ahí conectados a cierta organización social que vimos la pasada, que vimos que estaba por categorías. Y esto va a ir limitando todas las posibilidades para experimentar significativamente de la misma. Ahora, que toda cultura va a tener frases, va a tener expresiones cargadas con muchas emociones, es decir, que van a ir más allá de ese lenguaje literal, de refranes, de lenguajes pues figurados, tienen una carga emocional que va agregando, que pueden ser positivas, pueden ser sí, o pueden ser muy negativas. Entonces, por supuesto, el significado emocional va a poder comunicar esa admiración o bien precio respecto a lo que se refiere en el mensaje. Entonces, no es lo mismo que yo diga, pues yo soy genial, a que yo diga, él es escuálido, esbelto, o gente, todas estas que transforman. No es lo mismo que ya puedo para el trabajo, para la... Y lo primero que diga uno, pero ¿qué cara trae, Dios mío? ¿Qué le pasa? Entonces, bueno, esa carga emocional afecta o no. Uno dice, ¡ah! ¿Pero qué me habrá pasado? No me había dado cuenta que tal vez me veía tan mal. Bueno, las expresiones tienen carga emocional que repercuten de una manera directa, no solamente en nuestro estado anímico. Pero resulta que el significado se va a ir viendo desde que es cognitivo hasta aquello que va cargando y más de un sentido atrás. Entonces, esta carga emocional la vamos a ir viendo, por ejemplo, en los otros. Bien, se relacionan los familiares, los amigos, cómo hablan para tener pues un niño, sentimiento pues, de más cercanía, afecto. Todo esto va a ir viendo el lenguaje, pero también vamos a ir viendo que en realidad la discriminación hay muchísimas también vamos a encontrar eufemismos que permiten ir facilitando que se vaya ocultando la violencia que van habitando el lenguaje y la costumbre. Entonces, resulta que en sociedades que se declaran democráticas, en una Costa Rica, hay una buena parte de la agresividad que se va reprimiendo, que se va dando, pero siempre encuentra el camino para ir expresando de alguna manera esto en la comunicación. ¿Qué es lo que sucede con el eufemismo?
Resulta que el eufemismo es una forma de acción que va a ir suavizando una idea que puede ser muy dura, muy real, un asunto que puede ser delicado, y lo que hace como estrategia para que se convierta en eufemismo es que lo transmite de una manera que parezca políticamente correcto, ¿ok? Y por ello ayuda a tranquilizar las malas cosas, aunque su significado resulte siempre impreciso. Entonces, eso sería como una muy correcta, muy políticamente correcta, entre comillas, para decir algo que en sus cargas es fuerte y suavizarla para pues muy liviana, pero que la intención siempre era la misma. Entonces, aquí vamos a encontrar que definitivamente en nuestras sociedades han habido pues distintas luchas sociales que van a estar siempre presentes a lo largo de organismos y mediante el lenguaje, en donde habitan dentro temas de cultural, pues elementos que pueden ir a favor de esa equidad, que también van a ir actuando en el lenguaje y pues y encontrar que existe una relación dicotómica, una relación basada entre lo que podemos definir como yo y el. ¿Qué razón este sistema de clasificación social que tenemos en nuestra occidental ha tendido a ser dualista, pero blanco, negro, bueno y malo, sucio, limpio, todas estas ideas que van de un lado, vemos que este sistema o es blanco, o es derecha, o es arriba o es abajo, pero pierde todos los matices. Entonces, claro, resulta que hemos crecido, establecido posiciones de A y B. Y aquí vamos a encontrar que esta tendencia se va a varios que son irreductibles, que siempre van a estar enfrentados del bien, enfrentados siempre al mal, de un conflicto, el cielo, el infierno, vino, la luz. Bueno, esta diferencia dualista de nuestra naturaleza, es decir, lo maniquea que tiene nuestro cerebro de ser y que va a ir marcando siempre jerarquía. Entonces, unos elementos aquí ser valorado y del otro va a ir etiquetando siempre. Entonces, yo les pregunto, ¿y de qué lado estamos? ¿De qué lado quisiéramos estar y ser juzgados? Para que la respuesta es resolverse de una nueva forma de vista de individuos y grupos. Yo por un lado y el otro y un ellos. Entonces aquí vemos que el lenguaje es transparente. Para nada es transparente. Es neutral. Todo lo contrario. Por esta razón siempre vamos a recomendar preguntar quién, cuestionarnos quién está detrás de lo enunciado, quién está detrás de un tanto de lo que estamos viendo, de lo que estamos explicando, informando, interpretando con esto. Entonces, a partir de ahí, vamos a ir viendo muchísimo más que un yo, que un nosotros, va a ir enunciando. Y quien enuncia la tiene muy fácil, porque desde esta, digamos que desde el salón, ordenar, describir, explicar, informar. ¿Y el otro en qué posición está? Otros, ellos, ¿qué pasa? Esos van a ser los que dicho, los clasificados, descritos, explicados.
claro, son ajenos a nosotros, al yo, al nosotros, van a estar en un espacio ajeno al nuestro. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que es una ciencia distinta, nos vamos a dar viejo, que usa una nuestra, que expresa creencias nuestras, que sus opiniones no son iguales a las que tenemos, que practica otra religión o una idea política diferente, en fin, todos estos elementos que van a ir marcando una posición que va a ser única desde un yo nosotros o desde un ellos nosotros. Pues resulta que estas posiciones entre el yo y el otro son intercambiables, pasan jugando porque yo soy yo para la otra persona. Yo les digo que es cambiable. Ahora, resulta que aquí vamos a ir viendo, ir marcando la diferencia. Física, piensa, desde a qué clase social económica pertenece, es la orientación, es distinta mía, es de un humano o al rural, todo lo que marque algo sea un nosotros, marcar diferencia de manera indiscutible, de manera inmediata. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Y lo más importante es darnos cuenta que el lenguaje va a ir creando diferencias, pero que nosotros vamos a ir generando un sentido de unidad. ¿Ok? Porque podríamos preguntar, ¿quién está incluido en la humanidad? ¿Quién está incluido dentro de nuestro grupo? ¿Ok? Y eso lo podríamos ver muchísimo más notoria en la Edad Media cuando se hacía de brujas. ¿Ah? Estábamos a valores de lo que del bien y el mal se planteaban para aniquilar aquello que consideraba maligno, femenino, aquello masculino y toda carga simbólica que de quién estaría incluido en la humanidad, aquello de todo el mundo sabe, todo el mundo puede verlo. Acciones como estas, tanto con mucha frecuencia, pero es todo el mundo. ¿Quién estamos hablando? Tanta facilidad y a quiénes está incluyendo. Bueno, resulta que la construcción de estos conceptos que son muy generales, que son muy abstractos, el de humanidad, ¿sí? Pues obliga a omitir las diferencias y las de las personas de, por así decirlo, concretas, pero que en toda su identidad, en sus vínculos que tienen, la forma, van a ir produciendo pues, y variados. Okay. Muchas veces estos conceptos son abstractos y a primera vista parecen súper inclusivos lo que realmente está haciendo es facilitando la exclusión de manera silenciosa a aquellos otros que las diferencias permiten con el fin de hacer esa generalización. Entonces, sí es cierto, los seres humanos tenemos múltiples categorías que son descriptivas y que son abstractas y que, por ejemplo, se habla de los inmigrantes, se habla de los costarricenses, se habla de los musulmanes, los cristianos, los, en fin, todo el montón de categorías que podemos utilizar del lenguaje que van a ir agrupando, dando ciertas personas dentro de un concepto. Y ese concepto es dado de un lado que ubica en un salón cercano o lejano, alto o bajo, a quienes se está determinando la palabra. Entonces, aquí
es vital que se pueda comprender el concepto de, ¿ok? En cuanto a la realidad de un conjunto de diversas y que este concepto de lo que se denomina social se va a ir experimentando como una privación de esos derechos civiles, de esos derechos económicos y políticos, y que aquí nos estamos refiriendo al derecho a una vida digna, activo, digno. Entonces, para ir terminando esta parte, sí, hay que hacer énfasis en que vemos que alguien se refiere a todos, es mejor hacer una pausa y preguntarse quiénes están viendo y a quiénes está excluyendo en esto que llamamos, realmente está compuesto por personas muy diversos y por tantos tienen realidades sociales en donde la vida cotidiana va tomando formas muy variables. Entonces, aquí este es pues, parte importante del título. Ahora, resulta que cuando nosotros de edad tiene que ver desde un lado está pues, nombrando a otra persona, pero que nadie exento de esa posibilidad de ser discriminado, de ser discriminado, porque hay otra opción. Ahora bien, cuando hablamos de modernidad, eso en donde la injusticia no va a ir ocurriendo solo cuando la violencia, de una mala distribución social. Y vamos a ir viendo que la injusticia se trata de un fenómeno que es muy complejo, que tiene dos manifestaciones generales como la y la dominación y estos dos sistemas de restricción social que van impidiendo a las personas que puedan desarrollarse y que tener esas capacidades individuales o bien colectivas y que puedan expresar sus necesidades, sus pensamientos, sus sentimientos. Entonces, la dominación aquí la vamos a ver no solamente con los orgánicos, los coercitivos, sino también lo vamos a ver tan cotidianos que van a irse presentando a lo largo de actitudes, creencias, acciones legítimas. Incluso, pues, así estos grupos que tal vez tengan una excelente o tenemos una excelente intención muy buena, resulta que no se concibe justos, pero que al causar una especie de acción cuando en esos roles sociales, a él ir reproduciendo ciertos hábitos, a ciertos prejuicios, ciertos símbolos culturales que van a ir asociados con estos elementos de una opinión social, va a ir siendo estructural, definitivamente se va a ir viendo como una vida cotidiana y cómo. Ahora bien, esta dimensión evidencia una compleja red de relaciones de poder en los diversos que va a ir expresando múltiples discursos, prácticas tales que tenemos. Entonces, resulta que la opresión se va a combatir a partir de una unidad. ¿Okay? Aquí va a ser necesario que podamos identificar primero cuáles son los orígenes y acciones para la injusticia. Aquí John propone pues 5 tipos de opresión que pueden estar actuando de manera independiente. La explotación en primer lugar, la marginalización en segundo lugar,
pérdida de poder, el imperialismo cultural y la violencia. Entonces, aquí vamos a ir viendo que pues, la producción cuando algunas personas ejercen bajo el desde un punto de superioridad, fines por supuesto ajenos y no para el beneficio pues, de las personas, va a ser siempre. Entonces aquí existe opresión cuando el poder de uno se... Y aquí vamos a encontrar que están afectando la vida y la explotación se va a ir dando bajo. Entonces, ¿la opresión existe? Sí, cuando las personas son rechazadas del sistema social debido a que estas, por ejemplo, cuando se le niega el trabajo, puede llegar a la violencia hacia alguna persona por su edad, su etnia, por su cual, cuando se da el ejercicio de sus derechos de autorrealización, ahí vamos a opresión. También vamos a encontrar opresión cuando se privan a la persona, de que esta persona, y vamos a encontrar con frecuencia que se ejerce una limitación hacia otras personas, por ejemplo, cuando encontramos opresión, pues cuando el acceso a la vía de interpretación y comunicación de una sociedad se van convirtiendo en un privilegio que se antes, de forma tal que los rasgos y las experiencias de estos grupos se van universalizando, se van proyectando como archivos de todo el día, cuando viendo ya de forma automática. Entonces, aquí, por supuesto, vamos a encontrar opresión, carácter sexista o racista de un mundo moderno que se considera dado proyecto económico, va a ir revelando, va a ir articulando estos nuevos discursos, prácticas, obviamente emancipatorias. Hemos encontrado también una lucha fuerte a lo largo de las sociedades por exigir derechos civiles, que por 20 fueran en el momento pues la más criticada, pero fecha va a adquirir fuerza y va generando avances, más triunfos, por ejemplo, sufragio, por ejemplo, eso de igualdades, trabajo. Entonces, bueno, resulta que todos estos sistemas de resistencia entre el opresor y el oprimido. Y a partir de ahí, una búsqueda implacable de lo que se considera justicia y esa necesidad de luchar por la creación de condiciones institucionales que sean necesarias para el y el ejercicio que tienen las personas para ir generando realización en una sociedad más inclusiva. Entonces, cuando pensamos en la discriminación, habría que darnos el concepto que es discriminar. Bueno, en el diccionario de la lengua española, la acción de discriminar es seleccionar, excluir, simultáneamente distingue y separa, y rechaza, incluye y excluye, sin que esa acción implique una activa. Por ejemplo, se puede discriminar entre números para pares y está el caso de las personas daltónicas que no pueden discriminar visualmente ciertos colores. Entonces, la discriminación va a estar en todos los actos de nuestra vida. Hay una segunda acepción, vamos a ver en qué existe.
que hay una excepción que tiene que ver con la lógica de discriminar. Entonces, también el diccionario lo dice. Aquí se consiste en dar un trato desigual a una persona. Entonces, véanlo así. En la primera excepción del diccionario se habla de excluir, seleccionar y que por ende, pues, vamos al supermercado a buscar tomates, pues una vez que encontramos los tomates que más nos interesen, ahí escogiendo, estamos en ese proceso de elegir los mejores tomates, estamos terminando en esa primera excepción. Pero en una segunda excepción, como es definitivamente vamos a encontrar que significa dar un trato desigual a una persona o bien a una colectiva. ¿Y por qué motivos? Bueno, pueden ser por motivos sociales, por motivos religiosos, políticos, por motivos de edad, de físico, mental. Y motivos habrán pues una gran variedad. Pero, ¿qué pasa con esta segunda sección? Bueno, que la discriminación va a ir ocurriendo debido a un carácter jerárquico de las organizaciones que van a ir estableciendo pues relaciones de inferioridad y de superioridad. Y esto lo vimos en temas de las categorías, las clases sociales que se dan entre los individuos, entre los sociales, y que va a ir produciendo pues una condición privilegiada para un grupo y pues en detrimento para otro. Entonces, aquí en última instancia, la discriminación y la opresión va a ser el resultado de relaciones desiguales, en las que quienes tienen mayor poder observan aumentando a costa del bienestar de quienes van oprimidos. Entonces, dentro del pensamiento social, aquí, pues la discriminación va a ir interactuando con imaginarios sociales, con equipos, con juicios, va a ir correspondiendo realmente a esa percepción de una serie de diferencias que han sido basadas en esos imaginarios, en esas creencias propias, ¿cierto? Origen o la. Entonces, hemos visto con respecto a esa convención social a ir proponiendo esta existencia de lo que se sociedad. Y a partir de la normalidad, y esa sociedad va a ir valorando, va a ir clasificando a las personas. ¿Qué más va a hacer? Bueno, las va a ir clasificando dentro o fuera de cada grupo. ¿Quién está más arriba? ¿Quién está más abajo de esa categorización social? Bueno, a lo largo de la historia, que no cumple modelos o ideales imaginarios de superioridad, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con estos grupos que han sido discriminados? ¿Cuáles grupos han sido discriminados a lo largo de la historia de la humanidad? Bueno, a las mujeres. ¿Qué? A las mujeres por no ser hombres, o a las personas de piel más oscura por no tener la piel más blanca. Una vez que se ha ido colocando a un grupo en una de estas posiciones de inferioridad, resulta sencillo ir difundiendo explicaciones ficcionales para explicar su condición o para explicar su dominio. Las mujeres que por ser más débiles, sociales. Entonces, ahí tienen encontrar una serie de discursos en donde se van a ir generando. Entonces, si bien el trato diferencial y la discriminación pueden ser positivos o negativos, generalmente cuando se habla de discriminación se refiere al trato injusto y no. Entonces, resulta que al presuponer la inferioridad de otras personas, originar conductas de protección y ayuda, como las que se le brinda a un bebito. Es el mismo trato que va a tener un bebé recién nacido que una persona adulta. Ahí se estaría generando un tipo de discriminación o de diferenciación en el trato, dado al humano. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que aún en esta expresión positiva, la discriminación puede implicar negación de derechos. Puede también a veces obstáculos. Las personas bajo esa pretensión en la vida comunidad, puede que se les llegue a limitar en cuanto a la acción, de acuerdo con
social o los intereses. Entonces, esto va a ir explicando en las que ya sean personas o bien instituciones, puede que suman actitudes sumamente paternalistas respecto a considerar inferiores, débiles o vulnerables, incluso hasta el grado de infantilizarlos. Y eso es algo muy importante que ha generar a lo largo de la historia de las sociedades, donde el Estado ejerce un accionar pues paternal y que puede suceder con una sociedad donde se le va dando la capacidad de toma de movimiento de las personas que parte de esta sociedad. Bueno, entonces esto es parte muy importante de elementos que van generando a partir de relaciones diferentes en la segunda acepción de la discriminación. Entonces, aquí vamos a ver que existen acepciones que vamos a ir pues palpando en la vida cotidiana cuando implican restricciones en las vidas de las personas. Por ejemplo, cuando en una escuela se le niega la matrícula a ciertos estudiantes, cuando se limita el uso de medios de transporte para miembros de un grupo nacional que restringe el acceso a lugares públicos. Bueno, resulta que la discriminación, ya sea en su forma benévola, esto, no sé, darle trato diferenciador, digamos, de más privilegio a ciertas personas porque tienen una específica. Todos estos tipos de discriminación, ya sean en su forma benévola o en su forma realista, ya sean sus expresiones más violentas, la discriminación siempre va a tener consecuencia restricciones en las vidas de aquellas personas a quienes se dirige. Y esto se ha ido experimentando a lo largo de el caso. Entonces, aquí, si nosotros aceptamos que existe cierta discriminación positiva que está guiada por buenas intenciones, cuenta que esta postura proteccionista también es problemática, que va a existir opresión cuando se va a coartar el derecho de decidir de un otro que se juzga menos afortunado, a quien cree que no sabe lo que le conviene, o bien porque puede ser sometido por su propio bien a la voluntad ajena. Entonces, aquí, en este caso de la opresión benévola, va a ir operando siempre excluyendo. Y a las personas o a los grupos que han sido inferiorizados a decisiones respecto de asuntos que afectan, que se niegan la independencia o el de las vidas. Bueno, esto es parte de los elementos realizando en una discriminación, por ejemplo, la idea de un paternalismo que va infantilizando y una sobreprotección que va ejerciendo, de cómo se niegan derechos y ¿y qué pasa con una discriminación negativa? Bueno, violencia psicológica, violencia física, violencia económica, patrimonial, o bien violencia legal. Entonces, a partir de ahí, a ir viendo que en la forma negativa, la discriminación va a ir expresando, se va expresando violencia de varios tipos. Puede ser violencia simbólica, física, psicológica, económica, patrimonial y legal. Resulta que en un sentido de violencia simbólica, vamos a ir viendo que se van haciendo conocimientos, prácticas que van a ir siendo reemplazados por aquí. En un sentido de violencia psicológica, cuando se va destruyendo la autopercepción de una comunidad y quienes la conforman dentro de sí mismos, o se van devaluando sus capacidades, se va sembrando la conciencia, la idea de que son seres inferiores. ¿Cuándo encontraríamos violencia económica y social? Bueno, cuando las personas que son oprimidas se les va negando el acceso a los bienes y las ganancias les pertenecen productos de trabajo, quizás por una herencia, mientras otros se lo apropian por su
beneficio o para emplearlos en un mecanismo de control. ¿Y cuándo podríamos encontrar violencia legal? Bueno, cuando va a estar legitimada o es facilitada por la organización social y por las reglas existentes, y cuando éstas no aceptan la igualdad de todas las personas o no se reconocen que los derechos de algunos siguen sobre el malestar de otros. Esto lo que va a ir haciendo es ir reproduciendo pues el racismo o el sexismo en el ejercicio de públicas o privadas. Entonces, ¿cuándo podríamos encontrar situaciones de este tipo? Podemos encontrarlo en muchos contextos, bajo muchas conductas, bajo muchos mensajes que van a ir siendo expresados. Ahora, ¿qué sucede? Personas, cuando nos hemos visto en alguna situación de desventaja, ¿qué pasaría? Bueno, aquí podríamos considerar que formar parte de un grupo de estos ya puede ser una minoría o puede ser una mayoría. En el caso de una minoría se va a ir refiriendo a un grupo que va a ir constituyendo una parte menor. Y la carga emocional que tienen las personas va a ir pues en un detrimento de los mensajes sociales que van a ir recibiendo ellas o su grupo, va a ir definitivamente anulando de accionar dentro de una sociedad en que se tiene. Ahora, se pueden combatir estos prejuicios, estas ideas de opresión, ideas que van generando opresión, generando o discriminación. Primero había que pensar qué es prejuicios que se van originando, cuáles son esas. Vean que desde que hemos iniciado solemos hablar de conceptos, un grado de abstracción fuerte, pero que en la práctica se va palpando dentro del accionar de los individuos. Ahora, ¿qué sería un prejuicio? Bueno, el prejuicio es nada menos que el resultado de un juicio o de una valoración. Por lo general va a ser desfavorable, por lo general lista, y se va haciendo de forma respecto a algo, a alguien, sin disponer de esa información adecuada, tener de esos datos suficientes que permitan pues, dar un enunciado de manera objetiva. Resulta que estos prejuicios van a ir alimentando. ¿De qué se alimentan los prejuicios? De una gran ignorancia respecto a aquello de lo que se aplica, pero van a ir operando como un falso conocimiento que es una idea clara, verdadera, que no tiene ningún error en su planteamiento, y a partir de este se van a ir formando opiniones, se van a ir formando actitudes que van a ir justificando. Ahora, claro que es entendible que la reacción inmediata ante el desconocido sea otra, sea la desconfianza, sea el rechazo, sea el miedo, pero resulta que el prejuicio va a ir facilitando que ese temor se va a ir justificando esa emoción interna en una conducta que va a ir alternando por medio del rechazo, o incluso de la agresión. Entonces, aquí vamos a ir viendo que vinculados a la agresión que ya vimos, aquí la hermana inseparable de la discusión va a estar conformada por prejuicios que van a ir resultando un obstáculo muy grande para que se pueda combatir, para que se justicia social, para que se pueda establecer. Y mediante estos elementos se va a ir justificando un trato desigual, se va a ir justificando. Y claro, por motivos, pueden ser religiosos, por étnicos, pueden ser incluso por motivos racistas, sexuales. Y aquí esto es muy importante para entender que igual que otras creencias y conductas, los prejuicios se aprenden
desde que estamos muy pequeñitos. ¿Cómo? Mediante la observación, mediante la imitación de modelos. Y esto lo vamos a encontrar inscrito dentro de un sistema de significación cultural y van a ser producidos de manera consciente o inconsciente en una organización social de cada comunidad. ¿A través de qué? De normas, a través de roles, a través de categorías, a través de situaciones. Y esto explica por qué las personas de un mismo grupo, por ejemplo, dentro de una familia o dentro de un gremio profesional o una clase socioeconómica, van a tender a prejuicios, van a tener prejuicios semejantes que van a ser validados de manera intersubjetiva dentro del mismo grupo como si fueran verdaderos, como si fueran normales. ¿Y qué es lo que causa esto? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, que muchas personas no sean conscientes de los propios prejuicios que tienen y esto se considere como un verdadero, incuestionable y que tiene pues toda la validez del mundo. Entonces, aquí los prejuicios van a caracterizarse una fuerza y una resistencia enorme. ¿Por qué? Porque una vez que se consolidan, son muy difíciles de modificar o bien de destruir. Y esas relaciones de poder que se van a dar en torno a las diferencias sociales van a ir creando un terreno fértil para el crecimiento de todo tipo de prejuicios, los cuales van a ir estimulando respuestas agresivas. Piensa, se observa que aquello va hacia lo que se dirige y suele pues dirigirse a personas o grupos sociales frente a los que quien aporta ese prejuicio se considera superior, nunca al revés. Entonces, ¿qué genera esto? Pues muchísima hostilidad entre las minorías, muchísima eh, discriminación, resentimiento, en donde hay elementos como leyes que a veces son lejanas, a veces no las dejen y a veces no aplican la igualdad de las condiciones para que se pueda generar pues un accionar de relaciones pues, más justas, más equitativas. Entonces, podríamos ver los elementos de los prejuicios. En primer lugar, que es un juicio de valor que es anticipado. Por eso se llama prejuicio, porque va antes del juicio. Y va a ser desfavorable y va a ser, pues, va a ser un falso conocimiento que incluye opiniones, actitudes y conductas. Va de la mano de emociones internas de rechazo. Los prejuicios van a ir justificando el trato desigual de la exclusión del otro. Los prejuicios pues son muy difíciles de modificar en tanto que no nos damos cuenta que los tenemos. Y los prejuicios sobre las otras personas o grupos vulnerables que no tienen poder. Entonces, iba a ser muy común que las personas sean ciegas, que seamos ciegos ante muchos pues, de nuestros propios prejuicios que no nos damos cuenta ni que los tenemos y que puedan sido aprendidos a través de las relaciones más cercanas, a través de los vínculos familiares, de las amistades, y nadie está libre de prejuicios. Esto es muy importante tenerlo claro, porque son parte del carácter social de la humanidad, del ser humano. Y por esto es muy importante que el primer paso para conseguirlo sea identificarlos con luego empieza el proceso de ir construyendo conocimiento que sea alternativo, que sea capaz de ir reemplazando, de ir modificando, al menos de ir controlando sus prejuicios. Ahora, aquí esto requiere de un esfuerzo reflexivo y crítico muy fuerte para poder ir comprendiendo desde ese realismo crítico cuáles son las palabras, el lenguaje, la forma que tenemos de ir construyendo las relaciones internacionales en esta realidad social. Ahora, es muy importante enfatizar que utilizar el lenguaje de una manera pues más consciente permite ir resignificando y que hemos ido enfatizando a lo largo de estas tutorías que el lenguaje es un sistema que va creando diferencias de forma pues natural y que da significado cultural al mundo, que va a ir organizando.
Entonces, ¿qué pasa? Que cada lengua propone signos que son sustitutos para ir distinguiendo todo lo que se percibe e irlo ordenando en categorías. Y hay signos específicos que van definiendo categorías jerárquicas que van a ir dando un significado para, es decir, para un superior, inferior. Y aquí es muy importante comprender que son signos que se van a ir aplicando a las personas para ir con poder, debilidad, autoridad, dependencia, prestigio, vergüenza, privilegios o bien exclusión. Entonces, cuando el lenguaje está cargado de emociones violentas, negativas, ¿qué sucede con lo que se... Bueno, que va a ir connotando desprecio, que va a irse atrapando al otro dentro de concepciones que son erróneas, que han sido diseñadas culturalmente para ir oprimiendo, para ir perpetuando sus prejuicios y alargando los conflictos e incrementando los conflictos. Entonces, en una sociedad que es jerárquica, es muy común que ciertos grupos vayan monopolizando esos atributos que son positivos, mientras otros viven bajo el peso de los signos que son negativos que han sido depositados sobre su espalda. Bueno, los estereotipos y estos prejuicios van a ser mecanismos que permiten, ¿para qué? Para someterlo a normas sociales que son injustas, que van a ir limitando su vida social a los roles que le han sido asignados quienes poseen estos, este mayor poder. ¿Okay? Bueno, aquí el lenguaje puede ir construyendo distintos puentes de comunicación entre las personas, ya sean positivos o ya sean negativos, según la carga emocional que posean estos. Entonces, no hay lugar para la ingenuidad ahora que se conoce el poder del lenguaje. Y esta es una responsabilidad muy grande que abre la posibilidad de que ustedes tomen la responsabilidad de dar este primer paso y elegir mejor las palabras con las que nosotros pues nos referimos a los demás, incluso sobre las situaciones más cotidianas e informales. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un gran poder. Son armas, son municiones cargadas de emociones que pueden construir, pueden destruir aquello que se, a quién se destruye, cuál es la posición a, pues teniendo en la sociedad. ¿Okay? Entonces, ¿es responsabilidad del hablante hacerse cargo de sus emociones? Sí. ¿Es responsabilidad no violentar a los demás con las palabras? Sí. ¿Y es responsabilidad no contribuir a la discriminación y a la opresión? Totalmente. Cada persona tiene la responsabilidad de activar ese potencial creativo del lenguaje para ir reorganizando ese orden social para que sea más justo, sea más equitativo, para que la discriminación, para que los juicios se vayan erradicando y se vaya erradicando ese vínculo negativo dentro de la persona. Y vamos a ir viendo que la igualdad y la diferencia no deben significarse desde el odio ni experimentarse como una relación conflictiva. Aquí los signos de la diferencia aportan sentidos alternativos en donde podemos encontrar una riqueza enorme en la diversidad. A partir de ahí, pues un mundo amplio, colorido, lleno de matices que van a ir aportando nuevas nociones de estar y de vivir en esta experiencia. La equidad no significa buscar una igualdad absoluta para todas las personas. ¿Qué significaría en este caso la equidad? Bueno, que empieza por reconocer que la diferencia es vida y que la vida siempre se da a través de un cuerpo, de un contexto y bajo la influencia de una historia. Entonces, todos los cuerpos humanos son semejantes pero distintos a la vez y que esas diferencias recorren caminos variados a través de la geografía del mundo y de la historia. Que la equidad piensa en las diferencias de acuerdo con los principios de la justicia social, en la búsqueda del equilibrio, donde cada quien pueda ir satisfaciendo sus necesidades e ir disfrutando de bienestar físico, psicológico y social.
¿Ok? Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hasta el momento hemos visto que hay un concepto de derechos humanos que no se plantea en una realidad natural bien objetiva y que los derechos son convenciones sociales que existen solo en el pensamiento colectivo, que eh, la puesta en práctica en la vida cotidiana de estos derechos humanos va a depender de las creencias y de las acciones de personas concretas y que defender estos derechos humanos va a suponer un compromiso de reconocer que la humanidad es una sola, aunque sean enormemente diversas, hay que reconocer que todas las personas, grupos y comunidades merecen siempre los mismos derechos. Hemos visto que la diversidad es una característica de la vida misma, tanto biológica como cultural. Hemos visto que el lenguaje tiene una dimensión social, política, histórica e ideológica que va a ir manifestándose en discursos, en esta relación social que influye en el intercambio de, pues, del lenguaje. Y también, pues, las luchas sociales que se han dado por la equidad, por alcanzar esos derechos, que van a estar presentes siempre en el lenguaje. También vimos que connotar significa que un mensaje, además de tener ese significado general que aparece en el diccionario, pues va a comunicar otro que es neutro. Siempre hay que preguntarse quién emite cada enunciado y cuáles son sus intereses. Vimos también que un eufemismo es una palabra o expresión empleada en lugar de otras alternativas que resultan negativas, que su uso evidencia algo que incomoda o resulta tabú dentro de una comunidad local y a la vez va a ir facilitando que se oculte la opresión y la violencia que habitan y la costumbre. Vimos también que existe un sistema de clasificación social de las culturas occidentales que tiende a ser maniqueísta o dualista. También que la subjetividad va a ir reconocida una entre el yo y los demás, que la vida ocurre en el cuerpo en un contexto social y bajo influencia. También vimos en qué consiste la exclusión social, cómo se implementa, realmente bajo privación de derechos civiles, económicos, políticos, y vimos que la opresión y la dominación son sistemas de restricción social que van a impedir que las personas se puedan desarrollar, que puedan ejercer sus capacidades individuales, colectivas, y también expresar sus necesidades o pensamientos y también sus sentimientos. Mismo, vimos que la dominación se da en regímenes tiránicos y coercitivos, mientras la opresión actúa incluso en sociedades democráticas, que no necesariamente tienen que ser bajo una línea que se dé la dominación. También vimos que la opresión se va a ir concretando en la marginalización, la explotación, la pérdida de poder mediante el imperialismo y la violencia. Y también vimos que con la opresión las personas de su poder y ejercen sus capacidades bajo el control de otras. Vimos que la acción de discriminar consiste en dar trato desigual a una persona o a un grupo por motivos que pueden ser raciales, que pueden ser étnicos, religiosos. Por último, que la discriminación puede ser positiva o benévola, en sentido proteccionista, pero también negativa y agresiva. La acción afirmativa consiste en decisiones políticas para proteger e incluso aquellos grupos dados, que ser parte de una minoría o de un grupo implica tener menos influencia social y política, y que los prejuicios son una valoración estable, que son listas y es anticipada respecto a algo, y que los signos connotan las diferencias de poder o utilidad. El lenguaje no es neutro y que las personas discriminadas quedan atrapadas bajo el signos que las van denigrando. Ahora, aquí es importante significar estas categorías sociales, encontrar el lenguaje de una manera responsable que unifique, que acerque a la otra persona, que se vea que en la otra, que en el otro hay un yo también. Y esto permite una relación empática para que
ya que la lengua posee signos, se puedan ir entablando a lo largo de la realidad día a día. Ahora, aquí vamos a encontrarnos frente a la marca de la mal llamada raza. Y vamos a encontrar que él no se entiende la color. Entonces, vamos a explicar en este apartado cuál es el origen del racismo y del clasismo como parte de la historia de las relaciones sociales de poder etnocéntricas y coloniales, y que ha ido legitimando la opresión y la discriminación de las personas. Muy importante, desde la realidad, digamos, cómo han. Entonces, si a uno le preguntaran, ¿de qué raza es usted y cómo sabe? Cuando le piden describirse o identificarse, usted hace mención a la raza, una de sus características. Las otras personas mencionan la raza cuando se refiere a usted, a su familia o edad. ¿A qué se refieren las personas de la raza? Aquí es muy importante definir eso de la raza. ¿Para qué? ¿Será la raza un rasgo biológico? Vamos a ver la explicación del antropólogo estadounidense María Eugenia. Dice así: no existe concordancia obligada entre grupos culturales y biológicos. A menudo quienes hablan una misma lengua tienen una misma religión o pertenecen a una social se casan más frecuentemente entre sí. En estos casos se llegan a asociar los parecidos físicos con rasgos culturales que la gente comparte, pero los físicos no son la causa de los culturales ni viceversa. No existe una raza nacional, religiosa, lingüística, sociocultural o socioeconómica. Entonces, biológicamente todos los seres humanos somos de la misma especie, Homo sapiens, una entre otras dentro de los primates y la familia de los homínidos. Primeros individuos del género Homo hace 2 millones de años, originando una diversidad de especies como el Homo erectus, el Homo habilis o el Homo neanderthalensis. Entonces, en la actualidad, esas otras especies están extintas, en muchos casos como el dominio creciente y la expansión del Homo sapiens, especie que apareció hace alrededor de 200.000 años. Entonces, mientras el Homo sapiens migró a lo largo y ancho del planeta, fue eliminando la competencia de otras especies de Homo, que con la distancia geográfica y el paso de los siglos. Las distintas comunidades adquirieron características variadas, ya fueran particulares culturales o rasgos físicos dados de su adaptación a un entorno particular, clima y las actividades. Cada grupo diseñó una identidad propia a partir de su experiencia, plano familiar y conocimiento, dando de paso el origen con otras comunidades de tierras lejanas. Entonces, cuando algunas sociedades adquirieron mayor complejidad y se desarrollaron rutas comerciales más extensas, el Homo sapiens empezó a reencontrarse con sus primos olvidados. Seguramente habrá pensado algo parecido a lo que diría al reencontrar la infancia. ¿Cómo es cambiado? Bueno, a partir de ahí es donde nosotros que fue el origen del mal llamado raza, para hacer diferenciaciones. Pero sí, hay diferencias reales entre los seres humanos, hay rasgos físicos, culturales que son muy variados. Sin embargo, esa diferencia radical que permite excluir a un grupo de ser humano hace que se le niegue la dignidad o lo disfrutan de perseguir violencia y odio, así que se justifiquen sus acciones, de actuar, y ese tipo de diferencia, pues, sino creada intencionalmente por ciertos grupos sociales
para asegurar una posición privilegiada de superioridad, de dominio y, por supuesto, de ir aplastando a los inferiores. Por eso es que se considera por eso es que este concepto de raza es erróneo, se debe utilizar, porque al utilizarlo se estaría incrementando aún más esta mal llamada diferenciación hecho a lo largo de muchos siglos ha sido oprimir. Y recuerden que el racismo no es simple maldad, hay unas buenas que son racistas, ¿verdad? Recuerda el escritor afrocostarricense Vince Duncan, dice que el racismo es una programación ideológica que está latente en la cultura occidental y cualquiera puede reproducir ideas racistas aún sin que sea intencional o totalmente consciente. Por ello, es tarea indispensable el que cada persona vaya identificando ideas racistas que van habitando en su mente, que van operando dentro de la programación de sus pensamientos. Entonces, y vamos a ir viendo otra forma muy marcada de, ¿no? Por un lado tenemos la raza, por otro el etnocentrismo. Resulta que el etnocentrismo, en este caso, eh, tiene que ver cuando una etnia se convierte a sí mismo en el centro y en el parámetro utilizado para ir interpretando los comportamientos de las personas. Entonces, aquí es muy importante comprender que el etnocentrismo va a ir tomando lugar cuando se convierte en el criterio dominante para definir cuál sociedad está, cuál no, desde su historia, desde su contexto, y que cualquier rasgo que vaya a distanciarse va a ir generando pues un grado de inferioridad latente, tanto que permanente de estos elementos. Entonces, el etnocentrismo no se va a reducir al simple orgullo respecto a lo que nosotros, los costarricenses, somos la mejor del continente, en fin, este tipo de ideas es lo que se podría ejemplificar ideas etnocéntricas o pensar que solo lo europeo es de calidad, que se produce en otros continentes, que pues en el nuestro no, definitivamente no. Bueno, estas son ideas que lo que pone de manifiesto es una idea de, en la cual se va a generar precio por el que se va a ir calificando de moderno, de sofisticado, de equivocado y de menos. Entonces, es muy importante tomar para que se pueda ir generando mediante el lenguaje herramientas o instrumentos que vayan dando o disminuyendo esa gran brecha. Hace pertenecer a un sistema nacional. ¿A qué nos estamos refiriendo de la raza? Que se debe de hablar de grupos étnicos y no raciales. Recuerden ustedes que de acuerdo con el diccionario de la lengua, la raza se refiere a la casta o calidad del origen o linaje. Ni casta, ni calidad, ni linaje son conceptos derivados del conocimiento biológico y dependen de la valoración social de las características de aquello juzgado o clasificado. Las castas son categorías creadas para diferenciar y separar grupos humanos de acuerdo con una tradición y, en casos, la pertenencia a una casta se hereda de padres a hijos, pero no por la biología, sino porque la no permite a nadie olvidar ni moverse del lugar que se le da así. En una segunda acepción, la palabra raza se va a referir a cada uno de en que se subdividen algunas partes biológicas cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. En el caso de la raza humana, hay un origen biológico de la especie, en el conjunto de especies se ha cruzado y
a lo largo de toda su medio de constantes desplazamientos geográficos, lo cual no hay grupos biológicamente diferenciados, es decir, que estén libres de mezclas. No se puede hablar entonces de razas fijadas ni separadas de poblaciones, pues en todas hay diversidad genética. Entonces, aquí es muy importante ver que el término etnia es el correcto, puesto que a las personas sin segregarlas, sin o sin jerarquizarlas, y que pues una etnia va a ir suponiendo más una herencia cultural que va a ir siendo pues transmisible de género. Entonces, la noción de raza y su empleo como criterio de clasificación de grupos de personas es muy cuestionable, y pues no solo por lo inadecuado que es su aplicación a la especie humana, sino porque en ella, ¿qué es lo que subyace? La práctica histórica y sociocultural de el racismo. Entonces, este concepto de raza es equivocado y lo mejor es evitarlo. Ya ustedes tienen sus argumentos suficientes para comprender y defender y corregir la mal llamada. Ahora, con respecto a los grupos étnicos y no raciales, esta idea de raza y la clasificación de esas poblaciones en el mundo, pues se da a partir de esta, son productos de la historia del colonialismo y corresponde afirmar contundentemente que no solo se trata de un concepto y obsoleto, sino que también es nocivo, incrementa la brecha, la discriminación, la opresión, todos los elementos que se nos olvida que las razas humanas existen. Y por esa razón hablamos de grupos étnicos. Ahora bien, cuando hablamos de elementos que van o discursos que van generando pues opresión, tendremos eh, una, una larga historia. Pues la humanidad se ha encargado a lo largo de la historia de ir creando diferenciaciones, sistemas en los que legitiman las clases a lo largo de varios siglos y en donde se era totalmente válido y un derecho poder tomar seres humanos y convertirlos. Esto de la esclavitud y el racismo ha perpetuado de alguna manera hasta los días del clasismo que hace esa discriminación en las diferencias socioeconómicas, bien la xenofobia, que pues le tenga fobia hacia el extranjero, rechazo, que también se traduce en miedo, se traduce en alejamiento y discriminación, que puede manifestarse como ignorancia, como aversión, desprecio, hostilidad, que ha sido injustificada por personas debido a su parte de nacimiento. Y pues un aspecto muy importante que tiene la moderna, está menos basada en el racismo, pero que le facilita ocultarse bajo la democracia. Las víctimas son más diversas de lo que a lo que puede llamarse fenómeno de conciencia y que no tiene que ver con su condición, aunque no es su condición de pobreza o de vulnerabilidad. ¿De qué se trata? Bueno, de personas que son controladas en cada uno de sus movimientos, que son sometidas por la violencia, el engaño, el miedo, las amenazas, las deudas. Podemos encontrarlo en lo que se denomina trata de personas. Y aquí, pues, no solamente infantes, sino adultas. En fin, todos esos elementos parte de acciones que se toman el atrevimiento de considerarse superiores y que en tanto su discurso van a ir pues limitando las
Entonces, aquí definitivamente vamos a encontrar una punta de espacios de colonialidad, de aspectos en existe también vía en el lenguaje genera opresión o bien puede generar hegemonía y a partir de ahí pues nos hemos dado cuenta que no hay razas humanas fijadas ni separadas, que biológicamente todos los seres humanos son la misma especie. El etnocentrismo ocurre cuando uno pierde la propiedad en el criterio dominante para ir definiendo y organizando la realidad social. El racismo va a ir introduciendo en el sistema de significación signos muy particulares para marcar eso que se pasa en los cuerpos y en las vidas de las personas y que por esta razón existen personas racializadas que han sido socialmente marcadas con el grado de una jerarquía social que a la vez es categorización social y económica que ha sido producto de poder entre hemos visto a lo largo de la historia escenarios antiguos, modernos, hace hecho, han hecho movimientos de resistencia, de movimientos sociales que eliminar esas categorizaciones. Aquí vamos a ir viendo otro ver con el sexismo y se denomina en la unidad la razón lista. Aquí lo que se busca es que se pueda analizar las variadas expresiones socioculturales del sexismo en línea de la vida de mujeres, así también las transnacionales que son necesarias en esto. Ahora bien, esto responde por a distorsionado con respecto a lo que se ha definido en género, que ha sido una de las principales vías en las cuales se ha ido organizando la sociedad y que en la que históricamente pues los roles y que en esta participación pues del espacio social y del poder político aquí las mujeres han desde claro, todo aparte de ciertos conceptos que van ejerciendo niño que van a lo largo de muchos siglos generando que se haya hecho pues discursos discriminatorios con respecto a los roles de mujer en la sociedad frente a las capacidades de adquirir. Entonces, es muy importante entender entre sexo y género, porque dentro de la naturaleza el ser humano se van a diferenciar por su sexo. Pues biológicamente hay hembras y machos, y esto es distinguible por sus características fisiológicas y el proceso de reproducción. Sin embargo, en el caso particular del ser humano, que la forma social con que se da el ser ya macho, hembra, sino mujer, no está definida lógico, sino naturales. ¿Qué posibilidades tiene hechos de frente al hombre? Aquí se empieza a hacer una distinción, una equiparación, y es ahí donde entonces aquí el género corresponde a ese sexo adquirido de manera de hacer esos rasgos sociales como de la edad, estos roles que se van a dar. Ahora bien, el sexo aquí no está definido biológicamente sobre pene. Esto ya lo hemos visto desde el inicio y con respecto al ser humano
es un organismo muy complejo en el que los órganos internos y externos, ya sean como el pene, los testículos, la clítoris o los hembras, sino también en la anal y los el cerebro. Entonces, en términos generales, los hombres se viven a sí mismos más independientes, más activos, más competitivos. Esto por marcar un ejemplo, ¿cómo se consideran las mujeres? Bueno, es a cargo de las significantes de la historia con respecto a la edad. Entonces, el sexismo es de los rasgos cuales se discriminación porque ha sido basado en género. ¿Quién puede hacer qué? ¿Quién no puede hacer qué? ¿Qué le está permitiendo y qué no? ¿Cuáles son los derechos o libertades frente a las mujeres? Y todos esos elementos que van dando pues más dolor, eh, violencia. Otro, hay actitudes sexistas que han sido dadas a las mujeres y que pues, muy conservadoras con respecto, en fin, con respecto a las siendo pues negativas. Y por esa razón es que no solamente se da la violencia, la homofobia presentando frente a elementos de la masculinidad en un lugar que quiere que los hombres firmen su rechazo con respecto al rasgo que sea el apropiado, millas. Entonces, vamos a ir viendo que hay elementos listas, ¿ya? Desde el titular de discriminación de género, tipos, van a ir simplificando la masculino y esa de que alguien que es, pero que quita en este caso ir descartando esto, pues, de igual forma esto que denominamos lo de son capacidades distintas y dependiendo de esa valoración iba y a partir de ahí las personas sus herramientas de acuerdo a las áreas que presentan cada uno en el planeta Tierra. ¿El tiempo hace la diferencia? Sí. Vamos a ir viendo que hay relaciones intergeneracionales desde los menos jerárquicos, más flexibles, basados siempre en esos significados que se le van a frente a la vejez. Esta dicotomía de elementos que se van dando a lo largo de la vida, el viaje que lo representa, pues ahí las diferencias pasan este culto a la belleza, este temor, digamos que a nivel cultural de temor y rechazo por era ya etapa de la edad es una categoría social, definitivamente, que porque va a ir generando brechas posibles en la etapa vital que presenta el ser humano. Aquí, ¿qué pasa con la juventud? Sí, puede tener muchas ventajas fuertes, sano, pero también con experiencia y eso también carga mucho a nivel. Por otro lado tenemos el adulto, el único del poder, y ahí radica la noción de autismo, que se va a referir a entonces aquí
vamos a ir viendo que quienes son más jóvenes o muy mayores van a ir resultando excluidos de cualquier toma de decisión. Estos son elementos que permiten comprender cómo se están dando estas marcadas diferencias, pero que definitivamente primero está la persona y de otras culturas. Hemos visto que hay pues riesgos muy grande entre varones frente a la equidad, pero no frente a la equidad al género femenino. Entonces, estos son elementos que nos ver cómo se ha ido de la edad y que la edad es la categoría social que organizar. Vemos que nos permite organizar las distintas etapas del desarrollo humano, que la edad sí va a ir marcando escenarios, interpretaciones con respecto al sustento, sociales, que tenemos la del adulto, por esa ese autismo, de cómo es organizador y de cómo tenemos estereotipos sobre la vejez, sobre la vida, medio en que una comunidad puede ir, cuál es ese, que son culturales hacia la vejez. Y esto tiene que ver muchos elementos que radica en la sexualidad, pero que lo que nos permite es comprender en todas las dimensiones elementos luchan y se mantienen desde sus rasgos biológicos, rasgos físicos y sociales, una no discriminación, violencia. Te agradezco muchísimo a lo largo de tercera tutoría en la que en esta tutoría en la que abordamos el capítulo. Les agradezco muchísimo. Gran provecho los contenidos abordados